Hola, bienvenidos a un nuevo video de Entre Toros y Osos. Hoy día vamos a estar conversando con Raimundo, que es uno de los fundadores de Entre Toros y Osos, y vamos a estar resolviendo esas dudas que día a día nos llegan por redes sociales o por la página web. Esas dudas que a todos nos rompen la cabeza sobre las finanzas, el ahorro, el AFP y todos esos temas muy sensibles. Así que Raimundo nos va a resolver todas esas cosas. Primero, yendo al callo de todo, ¿qué son las AFP? ¿Por qué están tan en boga, tan controversial? Cuéntanos un poco qué es una AFP. Buena pregunta, Edu, una de las que más recibimos en la página. Todo este tiempo, al final, con el tema de los retiros y todo lo que ha pasado en Chile, las AFP se pusieron en el centro de la discusión. Y si bien todos las conocemos de nombre o bueno, sabemos que cotizamos ahí, pocos saben en realidad cómo funcionan y qué es lo que hacen, y ha sido gran parte de la discusión. Entonces, las AFP son compañías que se dedican exclusivamente a recaudar nuestros ahorros, administrarlos e invertirlos para poder rentar en el tiempo y darte una pensión en el futuro. Entonces, una de las ventajas de la AFP es que funcionan con cuentas individuales, es decir, tú cada mes ahorras un 10% de tu sueldo que va a tu propia cuenta, y la AFP se encarga de administrarla, pero sí es tu obligación de definir en qué fondo quieres estar en cada momento. O sea, es netamente individual, depende de cada persona. Es totalmente individual, es tu plata siempre, donde van cayendo tus ahorros, y la AFP, según tus instrucciones, se encargan de invertirla en el tiempo. Oye, cuéntame, ¿a qué te refieres con eso de las instrucciones? ¿Uno puede elegir dónde invertir la plata que uno pone en las AFP o son ellos los que deciden? Cuéntanos un poco cómo es el tema de la inversión. Entonces, las AFP nos ofrecen 5 alternativas para tener tus fondos invertidos, que van variando según la cantidad de renta variable, que son las acciones más riesgosas, o renta fija, que son los bonos del gobierno, que son los instrumentos más seguros. Entonces uno puede elegir en este mix de fondos A, B, C, D, E, en cuál quiere estar, que va a tener un diferente perfil de riesgo. Claro. El fondo A tiene hasta 80% de acciones, el B hasta un 60%, el C hasta un 40%, el D hasta un 20%. El A tiene un gran porcentaje de renta variable que es más riesgosa. Así es. Perfecto. Y el E, al contrario, es el más conservador, con más menor cantidad de acciones y más renta fija. Perfecto. Entonces uno, cuando uno quiera, puede cambiarse de fondo, que va a depender también de tu aversión o gusto por el riesgo y obviamente tu edad y cuánto te queda para jubilar. Entonces, habiendo toda esta cantidad de fondos, ¿es recomendable ir cambiándose de un fondo a otro? Porque he escuchado muchísimas opiniones de que uno se tiene que mantener en un fondo durante toda la vida. ¿Qué nos recomendarías tú? ¿Irnos cambiando? ¿Mantenernos? ¿De qué depende? ¿Cambiarse o mantenerse? Cuéntanos un poco de eso. Hay bastante discusión en este tema. Hay muchas opiniones de asesores que, como te han dicho, Claro, mantenerse en un fondo toda la vida. Y está la visión contraria de ir haciéndole timing, que se llama, de ir cambiándote de fondo cuando crees que es oportuno. En mi opinión, y te lo podría responder yendo desde las dos vías, es que, por ejemplo, si nunca te cambiaras de fondo y estás, digamos, en el fondo A, que hay mucha gente que prefiere estar full riesgo en acciones, es que vas a hacer las subidas y bajadas de la bolsa completas. claro. Entonces, si bien a la bolsa en promedio históricamente le va muy bien, también hay años de crisis en que se puede caer un 20, un 30, un 50%. Y te vas a caer con todo tu fondo, Claro. ese mismo porcentaje. Uno va con la ola. Ahí. Claro, y al final te vas a demorar varios años en volver al cero recién, o sea, recuperar claro, tu cuando plata caíste, inicial. te demoras un tiempo en volver al mismo lugar que donde estabas antes. Claro, puedes ver gráficos en que, claro, vas muy bien en el fondo A, tienes una crisis y se puede caer un 30, un 50%, y usualmente se va a demorar 4, 5, 6 años en volver al mismo nivel de antes. Entonces, eso puede pasar muchas veces. De hecho, por ejemplo, el año 2000 con las .com, cuando se cayó 50, 60% la bolsa, volvió
hacia el 2006 al mismo nivel y después vino la crisis inmobiliaria en Estados Unidos y se volvió a caer un 50 y después volvió al cero 6 años después. O sea, al final pasaron 12 años y estás en el mismo nivel que antes. Entonces, en realidad, estuviste 12 años invertido en algo que no llegó a ningún lado. Claro. Entonces, no es muy recomendable. Por el contrario, si tú prefieres estar cambiándote de fondos cuando se dan ciertas condiciones, puedes tener muchísimas ventajas. Por ejemplo, en este mismo escenario, en que la bolsa se puede caer un 50%, pero interpretando ciertas señales que se puede hacer, te sales de la bolsa, te vas del fondo A al E, el fondo A se cae un 30, un 40%, y cuando está abajo te vuelves a montar, en vez de estar 6 años para volver a cero, son 6 años que te ganaste toda la subida y puedes llegar a duplicar, por ejemplo, tu fondo. Perfecto. En vez de estar años y años esperando que vuelva a cero. Entonces hay un approach en que uno puede estar cambiándose de un fondo que crees que se va a caer y te refugias en el E, por ejemplo. Cuando crees que ya pasó la crisis, también interpretando ciertas señales que se puede hacer, te vuelves a subir en el A, te ganas toda la recuperación, te sales si ves otra crisis. Entonces te puedes ir cambiando. Perfecto. O sea, cada vez que veas que la bolsa va a caer, uno se mete en el fondo E, que es menos riesgoso. Claro. Espera que uno caiga, cuando empieza a subir, uno se cambia la y agarra toda esa subida y así uno va moviéndose de fondo. Claro, vas cambiándote de fondo a través de los ciclos económicos. Pero la gran duda que me queda ahora es que no es tan fácil saber cuándo cambiarme de fondo o no. O sea, yo no tengo ningún tipo de experiencia al respecto. ¿Cómo sé cuándo me cambio al E, cuándo me cambio al A, o me quedo, me salgo? ¿Cómo puedo saberlo? ¿A quién le pregunto? Sí, exactamente. Bueno, esa es la pregunta del millón, como podríamos decir. Todos queremos tener la solución para poder cambiarnos de fondo oportunamente. Claro. Para eso existen diferentes modelos que te van dando señales de cambio. Y bueno, nosotros en Entre Toros y Osos, a través de modelos matemáticos que hemos ido desarrollando por varios años ya, hemos logrado tener un sistema de señales que nos avisan los momentos en que podría estar cambiando la dirección de esta ola y así poder hacer los cambios del A al E y del E al A en buen momento para salirnos de las grandes pérdidas cuando ocurren y tratar de volver al fondo A cuando vemos que lo peor ha pasado y podríamos tener ganancias importantes hacia adelante. Oye, el modelo matemático entonces lo crearon ustedes. Sí, nosotros dos con mi socio Rodrigo tuvimos varios años cabeceando, probando diferentes modelos que existen. Hay muchas teorías al respecto. Fusionamos y mezclamos varios modelos hasta lograr uno que nos diera señales que nos dejaron muy, muy satisfechos. Pueden ver tanto en la página como en nuestro Instagram los resultados del modelo, que el año pasado y ya por muchos años ha sido muy, muy exitoso, superando con creces a cualquier fondo de la AFP, por ejemplo. Mira. Y a muchas estrategias de inversión usuales, así que estamos muy contentos con los resultados. Una de las principales preguntas que nos hacemos los chilenos y que ha sido un tema muy controversial en el último tiempo es ¿por qué aquí en Chile las pensiones son tan bajas? ¿Por qué nos pensionamos con tan poquito? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el fenómeno? Sí, es muy buena pregunta y creo que está en el ojo del huracán del último año y medio ya. Te diría que con las AFP en general y bueno, con el sistema de pensiones pasan 3 cosas en Chile que son bien puntuales. La primera, y ya haciendo un poco de historia, pero para explicar por qué pasa esto. Cuando se crearon las AFPs, las tasas de interés en el mundo, que son al final es lo que va haciendo crecer los fondos, las tasas de interés eran muy altas en todo el mundo. En Chile estaban sobre el 10% las tasas de interés al año. Entonces, de esa manera, cuando se construyeron las AFP, pensaron que las tasas iban a ser bastante altas por mucho tiempo y se hicieron estos modelos en que iban componiendo los ingresos a 10% anual, 10% anual, 10% anual y terminabas con pensiones muy buenas. Ahora, lo que ha pasado en los últimos 20 años es que las tasas de interés han ido cayendo hasta el 1 o 2% que tenemos
Ahora Hoy día es en del 1%. Chile y bueno, en todo el mundo. En Estados Unidos son 0,5%. O sea, solían ser del 10 y hoy día están en el Son 1. bajo 2% Wow. en todo el mundo. Incluso hay países en que están las tasas negativas. O sea, ese es el nivel al que han caído. Entonces eso hace que los fondos ya no crezcan año a año Como solían hacer. como se proyectó que lo iban a hacer. Entonces, claro, ya hay una gran diferencia, un gran gap entre lo que se pensaba que iban a ser las pensiones para todo el mundo y lo que están saliendo ahora, Claro. que ha sido uno de los grandes problemas. El segundo problema, que es muy importante y que es particular de Chile y algunos otros países, es que la verdad es que ahorramos muy poco. Solo el 10% de nuestro sueldo es lo que se está acumulando mes a mes para construir nuestras pensiones futuras. Y la verdad es que no es suficiente. Por lo mismo, ¿no? Porque como ya no renta tanto, habría que ahorrar Claro. un poquito más para suplir que ya no es el 10%. Exactamente. Como en algún momento este 10% de ahorro, pero al 10% de crecimiento año a año era suficiente. Era bueno. Cuando Hoy en las día. tasas son del 2%, ese mismo 10% de ahorro Ya ya no no te va a alcanzar para tener una pensión digna. Claro. Al final estáis 40 años ahorrando solo el 10% de tu sueldo, pero y también estamos viviendo más. Claro. Entonces, ahorrar 40 años 10% para después vivir 30 años usándolo todo, no te alcanza. O sea, en realidad las tasas de ahorro deberían ser por lo menos del 20%. O sea, el doble de lo que estamos haciendo ahora. Eso para empezar a tener buenas pensiones. Para lograr acumular un fondo que te permita una pensión razonable para vivir. Claro. Y el tercero es que en Chile los sueldos en general no son muy altos. O sea, si nos comparamos con la OCDE, que es nuestro benchmark, Claro. podríamos decir, en general somos uno de los países con menores sueldos promedio. Entonces, claro, son tres factores. Tenemos un sueldo bajo, entonces además ese 10% Es del poquito. sueldo es poco. Ahorramos poco, ese 10%, y además las tasas son bajas. Es como un cóctel mortal que hace imposible tener buenas pensiones, a menos que cambiemos lo que podemos cambiar. Cuando las tasas de interés no las podemos cambiar, pero sí la escala de sueldo es algo que se podría manejar. Y el que tenemos a nuestro alcance sí o sí es cuánto podemos ahorrar. Oye, para terminar, ya que no controlamos ni las tasas, tampoco controlamos el sueldo, bueno, en general no lo controlamos mucho, depende de cuánto nos paguen, ¿qué podemos hacer en el fondo? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Qué nos deja toda esta circunstancia? Exacto, entonces solo nos queda la tercera vía para mejorar las pensiones, que es a través del ahorro, el ahorro personal que uno puede hacer. Entonces, por un lado, la AFP ya nos cobra, nos hace ahorrar el 10%, Claro. que está bien para un comienzo, pero claramente no es suficiente. Y para poder seguir ahorrando hay otros instrumentos con importantes beneficios. Y entre esos tenemos el APB Ya. y el depósito convenido, Súper. que la ventaja sobre un ahorro cualquiera, digamos, sin incentivos, es que acá tenemos beneficios tributarios muy importantes que se pueden aprovechar. Buenísimo. Mira, todo eso de los beneficios tributarios, el APB, lo vamos a estar viendo en un próximo video de Entre Toros y Osos, así que atentísimos porque va a ser muy interesante, les puede servir muchísimo aprender sobre el APB y el ahorro. Así que nos vemos.